Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Amado Rey de Gloria, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres quien nos guía, porque tú eres quien nos enseña. Hace mucho tiempo, Señor, vivíamos perdidos en la oscuridad, pero llegamos a ti. Tú, Señor, nos tomaste con tus manos y empezaste a guiarnos, a cambiar nuestra vida, nuestro corazón, a hacernos una nueva criatura. Y aquí estamos, Señor, porque reconocemos que tú eres el Rey de nuestra vida. Reconocemos que tú eres el Señor de nuestro camino y quien guía nuestros pasos, y así queremos seguirlo, Señor, hasta el día que a ti, Señor, te plazca llevarnos, Señor, o que tú vengas. Padre amado, estamos en ti, Señor, descansamos en ti y te rogamos en el nombre de Jesús que todo aquello que quiera impedir que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor, sea, Padre, echado fuera en el nombre de Jesús, Señor. Todo pensamiento, toda aquella cosa que haya en nuestra vida, tribulación, angustia, que quiera, Señor, apartarnos de tu palabra en el nombre de Jesús, hoy lo rechazamos, Señor, y creemos que tu Espíritu Santo está aquí para traer libertad, para romper las cadenas en el nombre de Jesús, romper las ataduras y traer vida en abundancia, como dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te ruego que seas tú, Señor, hablando a cada corazón conforme a su necesidad. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos saben que aquí hay hermanos que salen a compartir la palabra los sábados y creo que los jueves? Sí, jueves, ¿no? Y los domingos también, los miércoles. Pero lo sabemos, ¿cuántos no lo saben? Todos lo sabemos, ¿no? ¿Y todos saben quiénes son esos hermanos que salen a compartir? Bueno, que nos invitan, que deberíamos acompañarlos, algunos no podemos por el trabajo, por lo que sea, pero estos hermanos siempre están allí y cuando no están ellos, pues hay otros que van o algunos les acompañan, pero estos hermanos están allí para compartir la palabra, que es lo que nos ha enseñado Jesús. Amén. Si tú lees los evangelios, Jesús lo que hizo en todo su camino fue compartir la palabra, traer el reino de Dios a las personas que le rodeaban, a quien podían estar cerca de él. Y con respecto a eso, vamos a hablar hoy y a compartir, creyendo que además de ir allí afuera y compartir, hay muchas otras cosas más que debemos hacer, pero que eso es muy importante y eso hay que tenerlo en valor e incluso darle la gloria al Señor y bendecir a estas personas que lo hacen. Si vamos a mirar en Mateo capítulo 4, 23, podemos ver que el Señor Jesús mismo iba a predicar y por ello iba teniendo cierta fama, por decirlo así, le iban conociendo porque predicaba ciertas cosas que tal vez a algunos no les gustaba, pero aparte de eso, compartía cosas que a mucha gente les atraía.
Entonces nosotros, o me preguntaba yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hacía conocer Jesús y por qué atraía tantas multitudes? Miremos en Mateo capítulo 4, versículo 23. Y vemos por qué es que le seguían a Jesús. Dice en la palabra de Dios, en Mateo 4:23, dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Ven? ¿Predicando qué cosa? El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que estaban enfermos, quienes eran afectados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanó. Y le siguieron grandes, ¿qué? Multitudes. ¿Le siguieron qué? Grandes multitudes. De Galilea, de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y del otro lado del Jordán. O sea que le seguían mucha gente. ¿Y por qué le seguía? Porque estaba, ¿qué? Predicando el evangelio del reino. ¿Pero qué tiene ese evangelio del reino? ¿Por qué la gente le seguía a raíz de ese evangelio? ¿Por qué? Porque cuando la gente le seguía, Jesús hablaba de algo que llenaba una necesidad. Normalmente el ser humano siempre busca llenar algo, llenar un vacío en su corazón, y lo intenta llenar con muchas cosas, en su vida, en su camino, con otra persona, con un hobby, con algún vicio, con algo, o con muchas cosas. Intentan llenar ese vacío, pero cuando nosotros llegamos al Señor, reconocemos que ese vacío es espiritual. Que ese vacío que hay en nuestra vida es que nos hemos apartado de Dios y hace falta algo allí, a nuestra vida, ¿vale? Porque nuestra vida, nosotros como seres humanos, como seres creados por Dios, estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro espíritu, cuando no está cerca de Dios, pues está alejado de Él. Y estamos viviendo conforme a nuestra naturaleza carnal, ¿no? A nuestros deseos. Pero cuando nos acercamos a Dios, empezamos a ver que empiezan a ser llenos cosas en nuestra vida, y empezamos a tener un cambio, porque nuestro espíritu va siendo lleno de su presencia. Y cuando estas personas le seguían, sentían que había algo que estaba llenando sus corazones. Y al sentir eso, hablaban a otros y decían, mira, aquí pasa algo. A mí ha pasado esto, he sentido algo sobrenatural. Yo creo que si tú vas conmigo, si me acompañas, vamos a escuchar a alguien que está hablando de algo que no es de este mundo, pero que tiene un sentido. Y tiene un sentido, tal vez no puede ser un sentido lógico, pero sí un sentido espiritual. Y ese sentido espiritual es el que de alguna manera, según el deseo de cada persona, empieza a cambiar y a transformar cada vida. Y por eso seguían a Jesús. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque aquellos hermanos que están saliendo allí a las calles de Torremolinos, lo hacen expuestos a muchas cosas, expuestos a insultos, expuestos a que sean ignorados, expuestos a burla. Pero ellos se dan cuenta o han sabido que realmente lo que están haciendo es la obra de Dios, están haciendo lo mismo que hizo Jesús, y que la recompensa la tienen en el cielo. Y no les importa si les vituperan, si les dicen alguna cosa, porque ellos tienen su mirada puesta en el Señor. Amén. Entonces, tal vez la mayoría de nosotros no estamos ahí en la calle haciendo eso, pero yo sé que, por ejemplo, en tu casa, tus padres, tus hermanos, en el colegio, tus amigos, en la empresa, tu jefe, tus compañeros, tus colegas, ellos también, igual que todas estas multitudes, tienen un vacío. Cuando no se han acercado a Dios, tienen un vacío. Y muchas veces nosotros echamos la culpa a las personas de cómo son con nosotros, de su actitud hacia nosotros, de su mala forma de ser. Pero claro, cuando conocemos a Dios, empezamos a ver que lo que pasa en ellos es que hay un vacío, hay una necesidad. Y cuando vemos eso, nos damos cuenta
que nosotros somos los que primero tenemos que cambiar. Yo me he dado cuenta en mi vida que muchas veces yo le he pedido a Dios, Señor, cambia a esta persona. Pero yo me he dado cuenta que el Señor me dice, no, es que yo no tengo que cambiar a esta persona, el que tienes que cambiar eres tú. Porque yo soy el que está recibiendo la palabra de Dios, yo soy el que conozco, y aquel que me rodea, aquel que está a mi lado, es quien tiene que ser iluminado por la luz de Cristo. Amén. Yo no puedo esperar a que mi padre, a que mi esposa, que mis hermanas o mis compañeros en el trabajo cambien para yo tener más confort con ellos. No. Yo tengo que cambiar para que ellos vean el cambio y así mismo vean a Jesús en mi vida. Amén. Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que caminar y aprendiendo y guiados y entendiendo que esto lo hacía Jesús. Amén. Jesús nos enseña a que en nuestra vida tenemos que caminar en todo momento siempre dando testimonio, llevando la palabra del Señor. Y yo sé que no es fácil porque muchos fallamos en hacerlo, porque nos da vergüenza, porque nos da temor, porque a veces pensamos que las personas se pueden aburrir con una palabra, pero cuando tú menos lo piensas, si tú tienes la presencia de Dios, el Señor obra sin tú necesariamente tener que hablar o abrir tu boca o gritar. Con una sonrisa, con una palabra de agradecimiento, la persona se da cuenta y dice, esta persona tiene algo diferente. Y te preguntan, o dicen, mira, ¿tú qué haces? ¿O por qué estás contento? ¿O por qué tienes esto? ¿O por qué hablas de esta manera? Y allí es donde está la oportunidad de compartirle el del Señor. Entonces, lo vuelvo a repetir, esto es algo que lo hemos visto y que lo conocemos de nuestro principal modelo a seguir, que es Jesús. Amén. Como decía, ¿por qué seguían a Jesús? ¿Cómo son las palabras que Jesús dirige a quienes le rodean? Ahora tú mira que Jesús tenía palabra para aquellos que le rodeaban, pero ¿qué tipo de palabras eran? ¿Cómo eran las palabras que Jesús, cuando abría su boca, cómo eran esas palabras hacia las personas? ¿Tú qué crees? ¿Qué tipo de palabras decía? ¿Juzgarlos? ¿Decirles, mira, tú eres una maldición? ¿O tú no tienes futuro? ¿O tu vida no tiene sentido? ¿O estás allí te vas a quedar? ¿Cómo eran las palabras? Pues vamos a mirarlo en Mateo 5, ahí mismo, ahí el versículo 3 al 12. Como había tanta gente siguiéndole, Jesús llega y se sienta en un monte y dice, este es mi momento para compartir acerca del reino. Y empieza, ¿qué es lo que empieza Jesús diciendo? Bienaventurados. Bienaventurados. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la intención que tienes tú o que debes tener cuando hablas con una persona? Tú como cristiano. Tú no puedes llegar a una persona que viene aquí a la iglesia y que llega un momento y le ves alguna cosa, alguna falla el primer día, le ves que tiene el pelo así o que tiene, no sé, que se viste de tal manera. El otro día vi por aquí entrando a un transexual, no sé. ¿Tú crees que le decimos, no, tú aquí no entras? No, porque si viene aquí es por una necesidad. Y si viene no vas a decir, mira, tú te vas al infierno. No, porque eso no nos corresponde a nosotros. Cuando una persona viene aquí o cuando tú estás en tu casa o en algún sitio, lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestra boca salga bienaventuranzas, hablar bien, hablar a las personas acerca de las buenas nuevas de Jesús. Y eso es lo que hizo Jesús aquí. Dice bienaventurados, que quiere decir felices. Los ricos, dice los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu, ¿quién es? Alguien que tiene una necesidad muy grande. ¿Por qué? Porque su espíritu está pobre, está débil. Y ante cualquier cosa del mundo, Satanás y sus demonios vienen con cualquier tentación y llegan allí y hacen caer a esta persona. Ese es un pobre de espíritu. Pero dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. O sea que aquel que es pobre de espíritu se acerca a Dios y el Señor le empieza a llenar. Amén. Y esa es la necesidad por la cual empiezan a seguir a Jesús.
Amén. Y cuando nosotros estamos allí, claro, eso es lo que tenemos que mostrar, que la gente nos siga, pero la manera que nos siga es que nosotros podamos enseñarles que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, que realmente hemos sido transformados, cambiados. Porque si nosotros seguimos una misma vida, seguimos un mismo patrón de comportamiento, por una parte el Espíritu Santo no nos va a respaldar. Y por otra, por cualquier situación se va a saber lo que tú estás haciendo que está mal. Y no somos perfectos, fallamos. Pero mientras caminamos en el Señor, tenemos que dejar de hacer ciertas cosas para poder abrir nuestra boca y decir bienaventurados. No cualquiera tiene el poder, no cualquiera tiene la autoridad de decir bienaventurados. Amén, porque esa palabra bienaventurados, felices, la dice alguien que tiene autoridad y que realmente se nota que la tiene. Y que puede transmitir un poder, ¿sí? Pero cualquiera puede decirlo, pero no cualquiera debe decirlo si nos remitimos a lo que es estar bajo el poder y la autoridad de Dios. Seguimos en el versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran. Ni siquiera dice los que ríen, los que lloran. Cuando una persona llora, ¿por qué llora? Porque algo ha pasado en su vida, ¿no? Y esa persona está triste, se ha fallecido alguien, le han dado una mala noticia. Cuando los niños lloran, ¿por qué lloran? Porque se caen, se tropiezan, se golpean, se hacen daño. Entonces, a veces hacen lágrimas de felicidad, ¿no? Pero porque es tanta la emoción, pero normalmente cuando alguien llora es porque lo está pasando mal. ¿Y qué dice aquí? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque los que lloran se sabe que tienen necesidad. Y además dice, porque ellos recibirán consolación. En el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los orgullosos, los altivos, los que se creen más que los otros. Y aquí viendo esto hay algo, mi hermano, que cuando nosotros estamos buscando de Dios, llegamos en cierto momento a tener como un ego, ¿no? Yo conozco mucho la palabra de Dios, yo predico, yo estoy en la alabanza, mira tú, no me mires así. Yo he visto mucha gente así, porque porque tiene algún lugar en la iglesia o porque se le ha dado alguna tarea, entonces ya se cree por encima de los otros, ¿no? Entonces esto no debe ser así. Gracias, hermano. Eso de ninguna manera debe ser así. ¿Por qué? Porque aquí dice, bienaventurados los mansos. Nosotros tenemos que examinarnos cada día, cada uno, y mirar nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, porque eso lo están viendo los demás. Y yo te lo digo que lo están viendo los demás, porque es que nosotros no estamos, el reino de Dios no se hizo para ti solamente. Es que a veces pensamos que el reino y la obra de Dios se hizo para mí y yo fui llamado, yo soy el escogido, yo soy el ungido y de mí depende todo. No, mi hermano, el reino de Dios dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Amó Dios a quién? Al mundo. El reino de Dios se compone de todos nosotros. Si leemos en Efesios, el Efesios capítulo 4 habla de los ministerios que Dios dio ¿para qué? Para la iglesia, para llevar la iglesia. Y ahí dice que al fin de que todos seamos ¿qué? ¿Que seamos qué? No, a fin de que todos lleguemos al conocimiento de Jesús y que todos seamos unánimes y que todos tengamos un mismo espíritu y que todos uno con otro nos unamos, ¿sí? Las coyunturas y que cuando haya esa unión podamos llevar también luz a otros, podamos llevar la palabra a otros. Que la iglesia crezca en una unidad, que nos conformemos en una unidad y que cada uno, conforme de lo que Dios le ha dado, pueda dar a ese cuerpo y que ese cuerpo crezca, ¿sí? Crezca conforme a la unidad y que la cabeza sea Cristo. Entonces, cuando nuestra mente, nuestro corazón está centrado en eso, es cuando entendemos que el reino de Dios no es solamente para mí, sino para los que vienen a la iglesia, para los que están allá afuera perdiéndose, para los que están enfermos, para los jefes,
aunque algunos jefes que sean un poco tiranos, pero para ellos también es. Y Dios es el que hace la obra. Amén. Y si siguiéramos leyendo aquí, bienaventurados los que tienen hambre. Mira, sigue hablando acerca de aquellos que tienen necesidad. Entonces, el Señor habla, bienaventurados de todos aquellos que tienen necesidad. ¿Por qué se acercaban estas personas a Jesús? Porque hay una necesidad. Entonces, pero claro, nosotros tenemos que actuar de tal manera que aquel que nos vea sienta que puede ser suplida una necesidad, no por nosotros, sino por Dios. Y básicamente es una necesidad espiritual, una necesidad de que le hables y le des una palabra de bendición. Que le diga, mira, tú estás llorando, pero bienaventurado porque Dios puede consolarte a través de su Santo Espíritu. Algunas veces cometemos errores, por ejemplo, de que alguien llega a la iglesia y lleva una semana, 2 semanas y es triste, pues es una persona que apenas está conociendo a Dios y puede seguir en su pecado, ¿no? Y a veces llega alguien y le dice, no, o lo ve enfermo, no, que tú estás enfermo por el pecado que estás haciendo. Eso no debemos decirlo, hermano. No debemos decirlo, ¿por qué? Porque es gente que está llegando, conociendo apenas del Señor y no entiende absolutamente nada de por qué está así. Pero sin embargo sí le debemos enseñar, le debemos decir, mira, Dios dice en su palabra que aquellas personas con tales características, con tales formas de actuar, no entrarán en el reino de Dios. Y esa situación por la que estás llevando, esa situación no te lleva a ningún camino, porque te hace estar más triste, porque te hace sufrir más. Y de esa manera es que podemos darle una palabra de consuelo a aquel que entra con esa necesidad. ¿Tú te imaginas a alguien que entra con esa necesidad y que tú vengas y le digas, te vas a ir para el infierno por pecador o por hacer esto, por hacer aquello? Eso es algo que no debemos hacerlo. Tenemos que tener mucha sabiduría y cuando hay alguna persona, alguna situación rara o que tú ves que está haciendo algo que no es, tú vas y le dices, pastor, mira, yo veo que esta persona está así, de esta manera, ¿por qué no envías a un líder para que hable con ella o con él? Pero en ningún caso tenemos que ponernos a juzgar. O gente que, por ejemplo, viene a la iglesia, viene 6 meses, luego se va, deja de venir 2, 3, luego viene, ¡oh, que has vuelto! Te volviste a revolcar por allá en el infierno y has vuelto. La gente se queda como que... Y yo he escuchado, o sea, que tenemos como... que nos creemos con cierta autoridad de decirle ciertas cosas a las personas, pero nunca nos ponemos a mirar por qué la persona se fue. Y muchas veces se van a causa de esos comentarios, se van a causa de nuestras actitudes. Entonces, todo esto, ¿por qué quiero compartirlo? ¿Por qué el Señor lo puso en mi corazón? Porque imagínate el trabajo difícil que están haciendo estos hermanos. Trabajo que está haciendo Katy, Sonia, Alejandro, la esposa de Alejandro, Daniel, Ronald, Joseph y algunos otros más que ahora mismo se me escapa su nombre, pero el trabajo que hacen para que la gente venga aquí y nosotros no seamos capaces de conservarlos, de llevarlos, de como niños tenerlos aquí. Ahora que yo me di cuenta que tengo un bebé que llora por todo, que todo momento está llorando, pero claro, llora porque tiene una necesidad, porque siente algo que le pasa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cargarlo, darle biberón, cuidarlo, darle palmaditas, sacarle los gases, todo esto. Eso mismo es lo que nosotros debemos hacer con las personas que vienen aquí nuevas. Y eso, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque Jesús nos enseñó a hacerlo. Porque Jesús nos enseñó que estas personas necesitan alimento espiritual y nosotros tenemos que proveérselo, pero tener sabiduría para proveérselo de cierta manera que no vayamos a decirles cosas que después van a sentirse mal y van a salir huyendo de aquí. Y de esa manera es que podemos conservar esas. Pero ¿cuánta gente no ha venido aquí a la iglesia que se han alcanzado en la campaña o que se han evangelizado o que han venido aquí a la comida y han estado aquí felices, gozándose en el Señor, y viene alguien con un comentario juzgando, criticando y la persona dice, pero ¿por qué me dice esto? O sea, ¿por qué en lugar de cuando yo estoy mal, por qué no me da una palabra? Y bueno, yo he pecado, yo he caído, pero dame una palabra de aliento, dame una palabra de parte de Dios, no me hundas más. Porque no es fácil uno estar en una situación difícil y que venga otra persona que supuestamente es tu hermano a hundirte,
a ponerte el pie encima. Y claro, ahí es donde se viene el orgullo a nosotros y nos creemos más que el otro hermano porque nosotros no estamos pecando. Pero claro, estamos haciendo las cosas mal porque no estamos actuando como Jesús, con amor, no estamos llevando una palabra de bienaventuranza. Entonces ahí tenemos que tener cuidado en eso. En Mateo capítulo 9, 1-8, vamos a mirar que Jesús sana a un paralítico. Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Vamos a ver lo que pasa. Dice, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su propia ciudad, y he aquí le trajeron un paralítico, echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira lo que dijo, confía, tus pecados te son perdonados. O sea, yo pensaría que si llega un paralítico aquí, pues lo suyo es orar para que se levante, pero no. Jesús fue a cubrir su necesidad espiritual. Tus pecados te son perdonados. No fue a decirle levántate y anda, o mira, tú estuviste en tal pecado, por eso estás ahí tirado. No, tus pecados te son perdonados. Y aquí llegan este tipo de personas, los religiosos, los que muchas veces, los que se creen por encima, ¿y qué dicen? Decían dentro de sí, murmuraban, ¿no? Este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? O sea, es más fácil decirle eso, ¿no? Tus pecados te son perdonados, que decirle levántate y anda, porque, bueno, levantar a un paralítico allí y decirle anda, pues dice en el versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y aquí viene lo importante, y las gentes viéndolo se maravillaron y glorificando a Dios que habían dado tal potestad a los hombres. Entonces Jesús en ese momento demostró que aquella situación era ¿para qué? Para glorificar a Dios. Amén. Entonces cada situación que nosotros tenemos con alguna persona, con algún hermano, y de poder bendecirle, eso es para glorificar a Dios, porque si tú oras por alguien y Dios trae sanidad a esa persona, créeme que esa persona va a ir ahí afuera a decir, mira, yo estuve en esta iglesia y oraron por mí y el Señor me sanó. Y tal vez van a reconocer en ti el poder de Dios y van a venir a ti y te van a decir, mira, quiero que ores por esta persona que también está enferma. Y bueno, tú no vas a orar por esa persona, pero vas a hablar con ella, a aconsejarle, a preguntarle qué le pasa, por qué está así, a traerle el evangelio, el reino de Dios, a decirle Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, pero tú tienes que cambiar tu modo de vida. Y de esa manera es que nosotros como hijos de Dios debemos actuar, así como lo ha enseñado el Señor. Miremos que aquí los escribas no reconocían el poder de Dios en Jesús y por eso murmuraban. Hay ocasiones donde las personas que están en la iglesia dudan de la administración de lo que se hacen. Hay gente, por ejemplo, el domingo pasado estuvimos en los bautismos, ¿no? Y hay gente que duda que eso tenga algún valor. Yo he escuchado gente y he visto gente que bautismo, pero ¿para qué bautizan? Pero si lo vemos y entendemos de parte de Dios el valor espiritual que hay en el bautismo. Si entendemos el significado que tiene, podemos saber que en eso que hacemos, en ese ritual poderoso, Dios está haciendo una obra maravillosa en cada persona. Y eso es algo personal. Y eso es algo que, además de ser personal, por eso se llama a toda la iglesia, para que vean el compromiso que hay en la persona que está allí de bautizarse, de decir, yo soy sepultado y creo que mi vida pasada queda atrás y ahora soy una nueva criatura. Y eso tiene un significado grande y poderoso. Y también para los que vienen por primera vez y lo miran, parece, pero es que yo siempre he visto que lo que hacen es con los niños. No, pero el pastor lo enseñó, ¿no? Y dijo, en la Biblia en ninguna parte habla de que se deben bautizar los niños. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conciencia de su pecado, de su maldad. Pero cuando una persona ya crece y se da cuenta de que es un pecador, de que su naturaleza es de pecado, pues decide si realmente le entrega su vida al Señor. Pero así como estos escribas, hay gente que no cree, que no le interesa cuando se ora por alguien y alguien es liberado de una atadura de demonios, dice esto es fantasía o lo que sea.
Y eso pues hay personas como este tipo de personas como escribas que en la iglesia están y que muchas veces critican esas cosas, y eso hay que pues cortarlo, hay que quitarlo, y nosotros tenemos que entenderlo que eso no lo debemos tener en nuestra iglesia, en nuestro corazón. Que si somos de Dios, tenemos que apoyar, tenemos que en un mismo espíritu estar allí apoyando, estar ahí orando, estar allí ayudando a los hermanos, compartiendo, animándoles para que se bauticen, para que vean el significado espiritual que tiene. Miremos en Mateo 14, versículo 13, vamos a ver otra cosa que hizo Jesús, otra actuación que hizo Él. Actuación digo en el sentido de una acción que tuvo con respecto a una situación. Catorce, 13. Dice, y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto apartado. Y cuando la gente le oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a enfermos. O sea, que iba allí, iba sanando enfermos con su palabra, con la unción que tenía el Espíritu Santo y pues llenando ese vacío que tenían las gentes que iban allí. Y cuando fue la tarde del día se llegaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Mira, aquí viene el espíritu de ese fariseo, ¿no? Están todos allí compartiendo, la gente recibiendo de Dios, llegan los discípulos, Jesús, el lugar es desierto y el tiempo ya ha pasado, ¿no? Ya está como tarde. Despide a la gente para que se vaya por las aldeas y compren para sí de comer. Entonces, aparte de la necesidad que tenían espiritual, pues se ve que ellos sabían que ya tenían necesidad de comer. Y Jesús que dijo, no, sí, que se vayan porque yo no voy a darle de comer a esta gente. ¿Cuántos han escuchado? ¿Para qué le dan de comer a estos que vienen aquí, estas mujeres? ¿Para qué? ¿Eso para qué? Yo he escuchado decir eso. Los martes, por si no lo saben, aquí se reparten alimentos que gracias a Dios, pues de algún sitio se traen aquí y se comparten. Hay gente que dona para compartirle a estas personas que realmente vienen con esa necesidad también material, ¿no? De comer. Y el 70, 60% de esas personas son musulmanes, son personas de allí de Marruecos. Y vienen y muchos dicen, ¿pero para qué les dan comida? ¿Por qué no les dan a los españoles o a los colombianos? ¿Por qué a estos? Y mi hermano, y es que la necesidad espiritual es solamente para los españoles, para los colombianos o para los que ya vienen a la iglesia. No, la necesidad en el corazón, el vacío, dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. No a los suramericanos, no a los españoles, no a los de la iglesia ICEA del pastor Daniel, no. Amó a todos, para que cuando vengan todos aquí se les hable, se les comparta y se les pueda llenar el vacío espiritual con la palabra, pero si se puede y si es un deber de la iglesia, también llenarles el vacío que tienen material. Y nosotros como hermanos conocemos que aquí se le ha llenado el vacío material a muchas personas, de casa, de alimentación, de cobijo, de ropa, y yo creo que intentamos hacer la obra del Señor y podríamos hacer más si cada uno de nosotros entendiera esto aún mejor. Amén, que estamos llamados a servir, a que aquellos que vienen, tenderles nuestra mano, darles un abrazo, darles una sonrisa, sentarnos con ellos a hablar. Me pareció muy bonito que fui a Motril ayer con Diego y el pastor de allí nos dijo, tiene una iglesia grande, yo creo que muchos la vieron, ¿no? Y había un sitio como una cocina amplia y decía, no, si ahí tenemos bebidas y muchas veces la gente se queda aquí hablando, hacemos café y todo eso es gratis. O sea, nosotros se lo damos, la iglesia lo pone, hay gente que lo dona y yo, mira, qué bonito eso, de poder tener un tiempo para compartir con los hermanos y a veces se queda gente 2, 3 horas. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere ir a su casa.
que tienen tanto lío en su cabeza y en sus vidas, con su familia, que yo no quiero ir a mi casa. Y en ese momento tú, con la palabra de Dios, puedes permitir que el Señor llene ese vacío espiritual. Bueno, que lo empiece a llenar. Y esa persona se va llena, se va poderosa de aquí y va allí a su casa y el Señor le ayuda, el Señor le da fortaleza. Pero, pues, ¿qué hacemos si esa gente que viene con necesidad termina el culto y cada uno, como los caballos que son así, ¿no? Que tienen esto aquí, ¿no? Sí, eso. Y salimos así y no miramos aquí ni acá. Y yo tengo el error de ser uno de ellos, muchas veces. Porque pongo excusas. No, es que tengo que ir porque mi esposa no sé qué, pero tenemos que cambiar eso. Ver una persona que tú no la conoces. Hola hermano, ¿qué tal? Mucho gusto, soy lo que sea. Un placer conocerte, ¿qué te trajo por aquí? 2, 3 minutos, 5 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas hablando. Puedes compartir con la persona. Y eso es lo que me dice mi hermano Casiano allí. Dice, y muchas veces la gente se queda aquí y compartimos, comemos, mandamos a pedir pizza. No siempre, pero se hace. Yo, mira, que es algo no estoy diciendo que lo implantemos aquí, ¿no? Pero que te lo digo por si tú sales de aquí, invita a un hermano por allí a un café o a tomar o a un vaso de agua, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero que sepa que tú estás pendiente de él. Que no después de la campaña viene la gente y sí, mira, vienen 10, pero de esos 10 no queda ninguno porque todos se van porque no los recogemos, no les ayudamos, no les prestamos nuestra mano. Entonces aquí dice que esta gente le dice, ¿por qué no se van? Y Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle a vosotros de comer. Entonces, si nosotros decimos no, que se vayan, Jesús que nos dice, no, es que ellos no tienen necesidad de tú, dale de comer. Sí, o sea, Dios te está diciendo a ti directamente, tú dale de comer, porque Dios te ha proveído, Dios te ha dado el alimento espiritual, ha llenado tu vacío espiritual. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Darles de comer a esas personas, darles o hablar con otro hermano, mira, esta persona tiene esta necesidad, ayudémosle. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo, tráedmelos acá. Y mandando a la gente a sentarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a las multitudes. Entonces miremos que si en nuestro corazón hay esa actitud de recoger, de ayudar a aquellas personas que vienen aquí y que vienen con ese vacío, el Señor nos va a bendecir y el Señor nos va a ayudar para darles a ellos. Amén. Que de esa manera es que Dios nos bendice, cuando nosotros damos. Dios no bendice cuando nosotros nos quedamos con todas las cosas allí, así. No, porque Dios bendice cuando tú tienes en tu corazón el deseo y el amor de darle a otro y de ayudarle con la necesidad que tiene. Y eso es lo que nos enseñó Jesús. Mira, yo te voy a decir, yo tuve una experiencia cuando conocí al Señor, estaba yo muy joven, tenía yo unos 19 años o algo así, por ahí, no sé. Y yo había llegado a la iglesia, tenía un grupo de jóvenes muy grande allí en la ciudad donde yo vivía, en Colombia, y un día nos invitaron a un quinceañero. Un quinceañero es una fiesta muy grande que se hace para una niña que cumple 15 años. Pero normalmente pues esas fiestas son con alcohol, son desfasadas, ¿no? Son cosas que al final no terminan bien. Y entonces nos invitaron a los jóvenes de la iglesia porque había una chica, la chica del quinceañero nos invitó para que fuéramos y compartiéramos con ella. Y pues estábamos ahí que íbamos, no íbamos, y al final el líder dice, vamos, pero vamos y vamos a compartir la palabra de Dios. Y yo, pero ¿cómo vamos a compartir la palabra de Dios allí dentro? Está como raro, ¿no? Y dice, no, el Señor nos dará. Obviamente no nos vamos a meter allí, pero vamos a estar ahí acompañándole y vamos a mostrar lo que Dios nos ha dado para que allá hay mucha gente. Vamos y le cantamos a ella, le cantamos al Señor y le enseñamos que hay un Dios que le ama. Y claro, fuimos, estuvimos allí y en un momento yo había llegado recién a la iglesia. Y entonces veo toda esta gente bailando, estas personas, y yo le digo al líder, oye, ¿será que puedo bailar? Sí, porque yo estaba ahí todavía como con eso del mundo, ¿no? Y eso me impactó muchísimo. ¿Sabes qué me dijo? Mira, tú puedes hacerlo. Me miró así y muy calmado, me dijo, tú puedes hacerlo.
pero ¿a quién quieres impresionar? Y yo me quedé. O sea, claro, ¿a quién quieres impresionar? Y después me dice, y yo me quedé así, yo no le respondí, me dice, si Dios te sacó de ese mundo desenfrenado, lo más sano para ti es no recurrir a las cosas que te hacen volver a Él. Y yo me quedé allí avergonzado y me senté y casi me pongo a llorar, ¿no? Porque claro, si yo salí de ese lugar, entonces, claro, él lo que me dijo fue, tú pues si tienes debilidad, pero ten en cuenta que Dios te sacó de allí. ¿Y a quién quieres tú impresionar? Entonces, a mí eso me marcó mucho, y como ese tipo de cosas, hay muchas veces que han habido personas que me han dado una palabra en alguna situación, en algún acto que yo he querido como hacer, y me dicen, mira, esto, pues míralo del lado de Dios y ten cuidado, como hay otros que me han juzgado también, y bueno, a causa de mis propia maldad, pero que han venido en un momento que he estado mal y a machacar, ¿no? Entonces, hay momento para todo. Hay tiempo donde alguien puede estar mal, está viendo una situación, necesita un consejo, necesita una guía, y puede decirle, mira, vamos donde el pastor, vamos donde Daniela, donde los hermanos a hablar con ellos para que te den una guía, pero también puedes darles un abrazo y puedes decirle, tranquilo mi hermano, aquí estoy yo, ¿sí? Para orar por ti. Y con eso, créeme que de parte de Dios es algo que va a hacer que las personas que vienen aquí permanezcan aquí. Y ya esto, llevándolo al punto de por qué, o sea, ¿cuál es la base de que hagamos esto? Aparte de que el Señor nos enseña, miremos cuál es la base, el fundamento de donde viene todo esto que te estoy compartiendo, que viene de la palabra, pero tiene un fundamento especial. Y es en Mateo 22:34. Vamos a notar el fundamento especial del cual viene esto que te estoy compartiendo y del por qué nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos actuar así. Tradicionalmente, cuando yo voy a una iglesia, o me han enseñado que voy a una iglesia, es para ir allí a rezar y para buscar a un Dios, ya está. Pero muy pocas veces me dicen que yo tengo un compromiso y que tengo un deber con los hermanos o con la persona que está al lado mío. ¿Sí? Sino que, o en muchas iglesias de hoy en día, te llevan a decirte, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios te ha llamado para cosas grandes, tú eres un siervo, una sierva en el Señor, real sacerdocio, linaje santo, y o sea, te ensalzan de una manera que, claro, ¿cómo no la gente no se va a creer más que los otros? Pero, claro, tergiversan la palabra, y realmente todo se basa en lo que vamos a leer ahora, Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Sí, porque entre estos fariseos y saduceos, esta gente se odiaba por religioso, ¿no? A ver quién saca más ventaja de ser el religioso y el que más sabe. Y le preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, un escriba, de estos que se creen así mucho, tentándole, diciéndole, ¿a quién? A Jesús, ¿no? Diciéndole, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Sí, a ver, para tentarle, y dice, pues de la ley de Moisés, ¿no? Para tentarle a ver qué iba a decir. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Alma, mente, corazón y fuerzas. O sea, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Porque cuando tú realmente amas a Dios, yo escuché una vez a Ramón diciendo que tú no vas a darle las llaves de tu casa a un desconocido, ¿no? Tú le das las llaves de tu casa a un conocido, a alguien que confía mucho en él. Entonces, si tú realmente conoces a Dios, le abres la puerta de tu corazón y Él entra. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y el segundo cuál es? Semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
O sea que nuestra vida cristiana, la base fundamental, ¿cuál es? El amor. El amor primero a Dios, la entrega total a Dios. Y cuando tú aprendes a amar a Dios, Dios te enseña a amar a los hermanos, a amar a la gente que viene aquí. ¿Sí? Estoy compartiendo esto y el Señor lo puso en mi corazón porque me duele mucho cuando viene gente aquí a la iglesia y la gente así como viene se va. O sea, no permanece, no se mantiene. Precisamente por eso, porque hay gente que tiene ese corazón duro o que cree que son muy sabios, conocedores de la palabra y les están allí como haciéndole sentir mal, ¿no? Con su vida y vienen estas personas mal y viene otro a decirle cosas peores, pues no, como que yo no vuelvo a esa iglesia y vuelven a su vida y siguen peor. ¿Cómo se comportan los religiosos con la gente nueva cuando entra a la iglesia? Que no conoce ni siquiera a Dios, y la gente que no retenemos ni ayudamos a edificar por nuestro propio orgullo y por la falta de no conocer ni someterse a Dios. Y mira, para que tú sepas que la palabra lo que habla acerca de este tipo de personas, cómo son, y espero que tú digas, yo no quiero ser así. Miremos más adelante allí en Mateo 23 del 1 al 4. Y ya con esta parte termino. Entonces habló Jesús, voy a leerlo en esta Biblia, que es un poquito más, que tiene un lenguaje más claro. Mateo 23, del 1 al 4. Esta creo que es una versión Dios habla hoy y es un poquito más clara. Dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. ¿Vale? Ellos quieren enseñar con esa autoridad. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que ellos dicen. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen una cosa y hacen otra. Cuando tú hablas de eso, pero haces otra cosa. Mi hermano, ten cuidado con eso. De pretender, no sé si recuerdan la última vez que compartí acerca de quién era el que tenía autoridad de decirle las cosas a otra persona en la iglesia. Recuerda que la principal autoridad era el pastor y de allí a quien él se lo hubiera delegado, ¿vale? Pero nosotros todos no tenemos la autoridad de ir a una persona y decirle alguna cosa, mira, voy a orar por ti. O sea, tenemos que examinarnos muy bien y saber cómo estamos con Dios para que no vamos a hacer algo que nosotros no estamos viviendo. ¿Sí? Tú no puedes ir a ministrarle a alguien acerca de fornicación si estás fornicando. Tú no puedes ir a predicarle a alguien acerca de ser mentiroso si estás mintiendo. Tú no puedes ir a alguien a decirle, mira, tu familia está mal cuando tú en tu casa no provees para tu casa, para tus hijos, cuando tus hijos están desviados. Y eso lo digo, ¿por qué? Porque es la autoridad que Dios da. Cuando uno tiene autoridad, cuando el Espíritu Santo de Dios está en su vida. Y si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, te respalda y ahí es donde Dios va a obrar. Pero si la gente puede muy sinvergüenza coger y hablar y decirle a otro cómo debe vivir la vida supuestamente cristiana, pero están dentro podridos. Y habemos muchos así aquí en la iglesia, y no solamente me refiero a esta, sino en el cuerpo del Señor. Y eso tenemos que erradicarlo. ¿Por qué? Porque eso contamina, porque eso pudre toda lo que es la obra de Dios. ¿Tú has visto lo que pasa con una manzana podrida cuando está al lado de otra? También todo lo que el moho, todos los gusanos se pegan a la otra y lo dañan. Entonces, ¿qué pasa? Hay que sacar esa para que no se dañen las otras. Pero incluso ese ambiente ya está malo. Entonces, si nosotros vivimos de esa manera, la iglesia no va a crecer y nosotros vamos a ser responsables de eso delante de Dios. Amén. El pastor hace lo que más puede por llevar adelante la iglesia. Y no sé si cada uno sabe todas las cosas por las que pasa el pastor y su esposa para poder seguir adelante con su vida, con la iglesia, con todas las congregaciones de aquí de España. Pero claro, para eso ya hay gente que madura, que preparada, que lleva 5 o 10 años en la iglesia y que ya debe tener una carga por aquellos que llegan aquí.
Pero ¿qué pasa? No la tenemos, ¿por qué? Porque queremos seguir ahí, que el pastor nos siga aconsejando acerca del mismo pecado por el cual venimos cometiendo hace 2, hace 3 años, 4 años. Y así Dios, ¿de qué manera va a sacar la iglesia adelante? ¿De qué manera Dios va a bendecir la iglesia? ¿De qué manera hoy Dios va a bendecir a esta nación? Si nosotros queremos seguir como los fariseos, viviendo así como ellos. Dicen, no sigan su ejemplo. ¿Por qué? Porque una cosa dicen, pero hacen otra. Y seguimos leyendo allí y dice, atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas. Así no te vistas, que eso es del diablo. No mires eso, que eso es del diablo y te vas a ir al infierno. Pero allá en su casa están haciendo cosas escondidas. O por allí están haciendo cosas escondidas. Y créeme que Dios saca a la luz todo eso en algún momento. Y no porque yo quiera saber, no. Sino porque las cosas ocultas, cuando la luz, cuando el Espíritu Santo llega, alumbra. Y ahí es donde Dios y aquellos que están en el Espíritu ven realmente las cosas que están pasando. Entonces, mi hermano, ten mucho cuidado con eso. De tú poner a atarle a otras personas cargas que ni siquiera tú puedes llevar. Con eso me refiero a lo mismo de hace un rato, ¿no? De querer hablar de algo que tú ni siquiera estás viviendo y decirle a otro, mira, que Dios te reprenda, hijo del diablo. Y tú en tu casa estás maltratando a tu mujer o estás maltratando a tus hijos o estás hablando mal allí en tu trabajo o a tu jefe o a tus empleados, los tratas mal. ¿Tú quieres ser así? ¿Tú quieres ser de ese tipo de personas? Y aquí en la Biblia lo está hablando. No soy yo el que lo digo, la Biblia lo está diciendo. ¿Cómo son estos religiosos y estos fariseos que creen que saben la ley, pero que no la aplican en sus vidas? Y dicen, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Lo hacen para que la gente los vea, ni siquiera para agradar a Dios, sino para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras. Mucha gente que conoce mucho de la palabra, yo conozco mucho de la palabra y el Señor me ha ungido, te reprendo. Pero lo que les digo, su vida no tiene nada correcto con Dios en cuanto a su forma de actuar. Y por último te llevo a este versículo, del 23 al 27, ahí mismo Mateo 23. Hay de ustedes, escúchame, escucha a Dios. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿De qué estamos hablando al principio? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? Misericordiosos, justos, no juzgando, justos y fieles. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Sí? Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. ¿Tú te imaginas cómo es un sepulcro blanqueado? ¿Sabes? ¿Lo has visto? No hay que imaginárselo, que lo hemos visto. Sepulcro, un lugar donde llevan los huesos de las personas. Bueno, en mi país hay más, aquí creo que más llevan a los cuerpos al crematorio, ¿no? Pero en mi país yo he visto cementerios con sepulcros blanqueados. Y va uno a ver allí quién se ha muerto, ¿no? Esta persona era más malo. Este era borracho, maltrataba a su mujer, sus hijos, no sé cuántas, un montón de cosas. Pero el sepulcro blanquito.
dice en paz descanse, no sé qué, ¿cómo se llama eso? El epílogo. ¿Cómo se llama? Sí, que le ponen allí un mensaje, ¿no? Dice aquí eso, epitafio. Dice sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muerte y de toda clase de impureza. Mi hermano, yo deseo y anhelo en el Señor que no seamos así. Amén. Porque si somos de Dios, cumplimos el mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero si no somos de Dios, cuando venga aquí alguien, lo estamos machacando y le estamos juzgando y le estamos condenando. Hermano, no hagas eso, no hagamos eso. De parte de Dios te lo digo y te lo pido y te animo y te digo que si tú lo haces, dice, ay de aquellos, ay de ti, ay de ti. Cuando Dios dice, ay de ti, ¿tú qué piensas, mi hermana Casia, cuando Dios dice, ay de ti? Así que dile que está al lado tuyo, espero que Dios no diga, ay de ti. Díselo. Yo no quiero que Dios me diga, ay de ti, sino que diga, ¡ay, mi hijo hermoso, gordo! ¡Qué lindo eres! ¡Cuánto me agrada cuando cantas, cuando compartes la palabra, cuando vas por ahí caminando! ¿Sí? Yo quiero que Dios me haga eso conmigo. Jesús te adoro.